Entonces no se puede decir que haya un gen de la violencia per se, sino un instinto de sobrevivencia que nos vuelve a volver hostiles y agresivos. Entonces, digamos que dejando clara esa distinción, diría, no es que no somos violentos por naturaleza a cómo se entiende socialmente hablando, que es la destrucción del otro similar a mí. No se hace, eso no es natural, no es parte de nuestra configuración, sino que se construye en el contexto social. Y ahora bien, ¿qué lo construye? Pues es que ahí sí son cuestiones multifactoriales, ¿no? Una que a mí me parece que cuando digo que ya se saben cosas y se han podido estudiar y que se podría hacer tanto por esto, pues es de entender que la etapa inicial del desarrollo de los niños es crucial para poder integrar el desarrollo de cerebros que permitan que el crecimiento, la maduración de la corteza prefrontal esté asociada a valores socialmente aceptados, esté asociada a conductas de integración social, de colaboración, y no a conductas defensivas, hostiles, como cuestiones que lleguen incluso a normalizarse. Por ejemplo, pues conductas que pretenden que haya superioridad de alguien que tenga ciertas características físicas o raciales o ideológicas o por identidad nacional, o todo esto que alimenta conductas como el racismo y la discriminación. O sea, eso del racismo y la discriminación son conductas absolutamente sociales, ¿no? No hay entre los seres de otras especies esa idea del racismo. Entonces, algo que predispone mucho el desarrollo de la violencia en las personas adultas, y eso se ha estudiado en varios espacios, hay unos estudios muy interesantes, me llama la atención, hay una española llamada Carmen Sandy, que es la directora del Instituto del Cerebro y la Mente de la Escuela Politécnica en Lausana, Suiza, que platica que hace apenas aproximadamente menos de 10 años, hoy, 2024, menos de 10 años, que inició gestiones a nivel, para iniciar estudios que correlacionaran la violencia con el estrés. Y lo interesante es que no ha habido estudios de esta naturaleza que traten de entender qué pasa, qué es lo que desarrolla y predispone a las personas a las conductas violentas, ¿no? Entonces se han encontrado muchos factores y sí alteraciones que cambian, modifican la estructura del cerebro y permiten que haya personas capaces con una gran inteligencia a nivel de la corteza prefrontal, poder planear los grandes crímenes, las grandes fraudes, los grandes daños, sin que se les mueva un ápice la emoción del daño que están causando, o sea, que no desarrollen circuitos cerebrales asociados a la empatía, la compasión, la conexión afectiva. Entonces, sí hay alteraciones, pero muchas de esas alteraciones no son algo que la gente, que las personas elijan, sino que son también circunstancias del desarrollo de la vida, las adversidades que van provocando la exposición a situaciones estresantes, altamente estresantes de manera crónica, de manera continuada, y eso definitivamente sí desarrolla, sí afecta el desarrollo de las estructuras y de la conectividad cerebral. Y creo que con esto podemos avanzar a nuestro tema, mi querida Alicia, de la violencia, que es como pues un tema importante, me parece, y creo que hoy queda pues de perlas, ¿no? Con lo que estamos platicando, de todo lo que acontece en nuestro país, pero bueno, pues vamos a verlo un poquito más desde el tema psicoterapéutico, desde el tema de las neurociencias. ¿Qué pasa con la violencia? Y yo te preguntaría de inicio, ¿el ser humano es violento por naturaleza o qué factores lo llevan a generar violencia? ¿Cómo podríamos definir esto, Alicia? Pues mira, yo empezaría, Sergio, y bueno, y tienes razón en el sentido de que se contextualiza, porque habla también en política también hay violencia y es una violencia absolutamente humana, y ahí es donde haría la distinción, ¿no? De que hay que diferenciar entre agresión
como una respuesta hostil porque la gente se sienta agredida o porque haya un sentido de amenaza a la existencia, a la integridad. Es una respuesta instintiva. Y la violencia que ya se identifica como un constructo social, ¿no? Como algo que va orientado, intencionado, planeado, como algo que, o aprendido en todo caso, también socialmente configurado. Entonces, ese es algo que, ese tipo de violencia es la única, la Homo sapiens sapiens es la única que la ejerce, porque es la única que ejerce la capacidad, la única que tiene la capacidad de matar a otro, a un ser de su misma especie, por algo que no sea, que no esté amenazando su vida, que es capaz de destruirlo en otros niveles, en los niveles afectivos, en el prestigio, a nivel afectivo, en otras instancias, ¿no? En cuanto a la imagen pública, en cuanto al daño que se le puede hacer en los espacios socialmente integrados, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa distinción, diría que sí tenemos en la agresión, en la hostilidad, una respuesta innata. Y en esa respuesta innata hay factores, puede haber factores también genéticos como un tipo de cierta predisposición, pero no hay un gen. Vaya, hay todos los seres vivos y todos los mamíferos en general tenemos esa capacidad de defender nuestra propia vida. Entonces, no se puede decir que haya un gen de la violencia per se, sino un instinto de sobrevivencia que nos vuelve a volver hostiles y agresivos. Entonces, digamos que dejando clara esa distinción, diría, no es que no somos violentos por naturaleza a cómo se entiende socialmente hablando, que es la destrucción del otro similar a mí. No se hace, eso no es natural, no es parte de nuestra configuración, sino que se construye en el contexto social. Y ahora bien, ¿quién lo construye? Pues es que ahí sí son cuestiones multifactoriales, ¿no? Una que a mí me parece que cuando digo que ya se saben cosas y se han podido estudiar y que se podría hacer tanto por esto, pues es de entender que la etapa inicial del desarrollo de los niños es crucial para poder integrar el desarrollo de cerebros que permitan que el crecimiento, la maduración de la corteza prefrontal esté asociada a valores socialmente aceptados, esté asociada a conductas de integración social, de colaboración, y no a conductas defensivas, hostiles, como cuestiones que lleguen incluso a normalizarse. Por ejemplo, pues conductas que pretenden que haya superioridad de alguien que tenga ciertas características físicas o raciales o ideológicas o por identidad nacional, o todo esto que alimenta conductas como el racismo y la discriminación. O sea, eso del racismo y la discriminación son conductas absolutamente sociales, ¿no? No hay entre los seres de otras especies esa idea del racismo. Entonces, algo que predispone mucho el desarrollo de la violencia en las personas adultas, y eso se ha estudiado en varios espacios, hay unos estudios muy interesantes, me llama la atención, hay una española llamada Carmen Sandy, que es la directora del Instituto del Cerebro y la Mente de la Escuela Politécnica en Lausana, Suiza, que platica que hace apenas aproximadamente menos de 10 años, hoy, 2024, menos de 10 años, que inició gestiones a nivel, para iniciar estudios que correlacionaran la violencia con el estrés. Y lo interesante es que no ha habido estudios de esta naturaleza que traten de entender qué pasa, qué es lo que desarrolla y predispone a las personas a las conductas violentas, ¿no? Entonces se han encontrado muchos factores y sí alteraciones que cambian, modifican la estructura del cerebro y permiten que haya personas capaces con una gran inteligencia a nivel de la corteza prefrontal, poder planear los grandes crímenes, las grandes fraudes, los grandes daños, sin que se les mueva un ápice la emoción del daño que están causando, o sea, que no desarrollen circuitos cerebrales asociados a la empatía, la compasión, la conexión afectiva. Entonces, sí hay alteraciones, pero muchas de esas alteraciones
no son algo que la gente, que las personas elijan, sino que son también circunstancias del desarrollo de la vida, las adversidades que van provocando la exposición a situaciones estresantes, altamente estresantes de manera crónica, de manera continuada, y eso definitivamente sí desarrolla, sí afecta el desarrollo de las estructuras y de la conectividad cerebral. Hay áreas que se ven más hiperactivadas, las áreas, una parte fundamental del cerebro que es muy identificada en este sentido, la amígdala, la parte de las conectividades hacia el tálamo, el hipotálamo, que son las que permiten una mejor integración de las conexiones hacia la corteza prefrontal, y que cuando hay una hiperactivación estresante se inhiben, no, se alteran la producción de neurotransmisores y de sustancias que permiten generar una buena modulación de los instintos, de los estímulos. Esto, como parte del desarrollo, pues se va afinando hasta que llegamos a los veintitantos, 30 años, donde se logran el mejor integración de estas estructuras, pero por eso es tan importante atender a los niños desde pequeños y en los adolescentes, porque están muy vulnerables y expuestos a tener estos daños, estas afectaciones que los impulsen, que les hagan generar conductas más bien impulsivas, más bien agresivas y hostiles, que luego encajan muy bien con tipos de actividades que se vuelven en conductas antisociales para ellos mismos y para los demás, y que van desde la agresión, que se puede empezar desde la agresión a los animales, a los más pequeños, el bullying, para ir escalando hacia los niveles en donde ya el daño puede pues llegar, como lo vemos en los grandes criminales, ¿no? Hay una investigadora muy reconocida en la UNAM, Fey Ostrowski, que ha venido estudiando a los grandes criminales en el país, más de 300 personas a las que les ha hecho estos estudios de resonancia magnética y toda una serie de valoraciones. Y pues lo que encuentran es que hay una altísima correlación entre los eventos adversos experimentados y el desarrollo de estas conductas, ¿no? Temas como los abusos físicos, emocional, sexual, todo tipo de la negligencia es algo que altera mucho porque es decirle a la persona, tú no tienes quien te cuide, quien te apoye, tú no eres parte de, tú tienes que defenderte y salir al mundo con toda la agresividad de la que eres capaz para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, si todo esto se va integrando a formas de vida que socialmente pues ya se han de alguna manera incorporado o integrado y en algunos casos, reitero, hasta normalizado ciertos tipos de violencia, pues esto va escalando y se vuelve parte de un problema verdaderamente grave. Y a mí lo que me parece al platicar todas estas noticias y ver todo lo que nos sucede es una gran preocupación porque no haya un interés a nivel de las políticas públicas. Menciono eso y en esa parte me sale lo socióloga porque entiendo, ¿no? El alcance de esos problemas que se viven a nivel individual o que se plantean como cuestiones, es una conducta violenta, pero pensar que es algo que socialmente se está construyendo y tendría que ser así la solución, porque también pensar que un niño que es agredido en la escuela, que es agredido por sus padres, que no tiene un espacio en la comunidad, que no tiene esta incorporación, que no tiene espacios, miren, una cuestión básica. El ejercicio es un gran canalizador de la energía que contrapesa mucho el desarrollo de conductas violentas. Y ni siquiera tener espacios para poder los niños, los adolescentes desarrollar y que sea parte de una rutina cotidiana, de algo así, es algo que está generando una gran vulnerabilidad en este sentido. Entonces, es verdaderamente un problema grave y cuando planteo la idea de lo violentamente, es porque, o sea, a esas estructuras no todo se reduce a una base biológica que es muy importante entenderla, pero esas van configurando una mentalidad, la mentalidad de que yo tengo que pelear, de que aquí el que pega primero pega más fuerte, o sea, ese tipo de creencias, de sistemas de creencias, configuran una mentalidad violenta con la que vamos formando a los chicos para que salgan al mundo a ver cómo entran, ¿no? Cómo se integran.
y la integración que se está haciendo actualmente es replicar violencia, replicar violencia, replicar desde cómo se trata a los demás, de cómo se tratan a sí mismos, porque es una actitud autoviolenta, pues el ingerir cosas que te van a destruir, el hacerte, el relacionarte de manera tan, que pone tan en riesgo tu propia vida, el estar quebrantando principios sociales de convivencia que sabes que pueden ser destructivos para tu propio desarrollo. Eso es una forma de violencia y eso no se, no, en lugar de ver qué lo está provocando, como decías, no, pues digo, ahora hay quienes dicen, vamos a bajar la edad de imputabilidad, de inimputabilidad, para que cada vez se pueda acusar a los niños, cuando reitero, son un producto de la sociedad y de los tiempos que estamos viviendo y sobre lo que no se está atendiendo a nivel de quienes ejercen el poder. Al contrario, estamos viendo que se están integrando los circuitos de violencia a las estructuras gubernamentales o de donde se toman decisiones. Eso se me hace muy, muy grave, ¿no? Que no haya esa contención. ¿Cómo ven, Sergio y Imelda? Oye, y Alicia, y en ese sentido, ¿qué tanto influye el medio, ¿no? En el que te estás desarrollando, ¿no? Y a partir de qué edad empieza realmente a influir esta parte, ¿no? Porque, bueno, si tú ves a los bebés, a los niños, aparentemente, ¿no? Carecen, pues, de esta intención que mencionabas al principio, ¿no? Pero a partir de qué edad realmente ya empieza a incrustarse el entorno, ¿no? Y que fomente, hoy sí tenga impacto en el aumento de esta violencia. Eso ya está estudiado, se empieza desde el útero materno. Si la mamá está sujeta a altos niveles de estrés, si la mamá no tiene una buena alimentación, si la mamá es violentada, si ella, por factores externos o internos, porque también la ansiedad y el estrés responde a factores internos, o sea, una mamá que es drogadicta, una mamá que tiene muchos problemas de violencia, de falta de integración, todos estos problemas que son tristemente que es enferma mentalmente hablando y que no tiene apoyo, no porque la enfermedad sea mala, sino porque no tiene un apoyo y es estigmatizada, es marginada, condiciones de pobreza, todo esto van a afectar al bebé desde el útero, sí. Eso ya está estudiado. Y en el desarrollo, pues se va viendo, hay cosas, por ejemplo, tan básicas que podrían hacerse como modificar la dieta. Hay estudios, y precisamente esta Carmen Sandy que mencionaba, que inició, que es pionera en estos estudios, pues han estado haciendo estudios en donde ciertas sustancias pueden inhibir el desarrollo de ciertas estructuras celulares que lo que alteran no es la genética, como les decía, no es el gen, no existe un gen de la violencia, pero pueden alterar ciertas expresiones de conductas hostiles y pueden operar en un sentido o en otro. O sea, se está avanzando en investigaciones, es un campo muy novedoso desde este punto de vista de las neurobiologías, pero lo que se está encontrando es esto, que es un constructo en donde el aspecto multifactorial es muy importante, pero volviendo a tu pregunta, Sergio, desde el útero materno ya no estamos poniendo el foco, les decía, de las investigaciones de esta mujer, es relación estrés-violencia. Y es que vivir una infancia estresada es un predisponente de alteraciones estructurales que te van a provocar la dificultad de inhibir tus impulsos agresivos. Y si a esto le agregas que vayas escuchando aspectos, la violencia normalizada en la música, en la forma en que te hablan, en la forma en que te tratan, con las cuestiones sexuales, con la manera en que te miran, con la forma, es que una cosa es autoridad, que hay quien dice y decimos, no es que mi mamá con que me viera ya me ordenaba. Una cosa es autoridad, incluso ejercida sensorialmente hablando, y otra cosa es violencia, también ejercida sensorialmente hablando. O sea, no es lo mismo, a veces parecen matices, pero es tan importante la carga afectiva con que hagas las cosas, que eso va a tener un impacto. Y estamos actualmente, te diría, respirando violencia, hasta en la música, en muchas expresiones que pues, que incluso pues están normalizando. Y sí entiendo la parte de que, ahora sí que la duda, como pasa con el mundo de la información, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? El arte, la música, la literatura reflejan la realidad, pues sí es cierto, pero a la vez la retroalimentan
y pueden, y si no se analizan esto, un poco lo que comentábamos hace rato, Sergio, en cuanto a hasta dónde desarrollar esas avances científicos, ¿no? Pues hay que tener contenciones y observar también este tipo de fenómenos en donde no, pues en aras de muchas, de la creatividad o lo que sea, sí está padre, pero ¿qué lo está produciendo? Ahí es donde habría que ver, y creo que el normalizar las actitudes hostiles, el trato, el lenguaje, el hablar de esa manera, el gestualizar todo esto, estamos generando y retroalimentando violencia a todos los niveles, hasta integrarlo en mentalidades que están predominando en buena medida en la actualidad, que es lo que me parece preocupante, Sergio y Melda. Claro, y creo que en ese sentido la mayoría de nosotros en algún momento pues hemos acusado esta parte pues, de que alguien, ¿no? Está teniendo alguna actitud violenta, que el gobierno está violento, que todo, ¿no? Nuestro entorno está violento, pero pues definitivamente estamos viviendo tiempos en donde también, así como hay una hipersensibilidad, sí están estos detonantes de violencia, pues tenemos 2 guerras en el mundo, ¿no? Totalmente. Lo que estábamos hablando al inicio del programa, la violencia política, o sea, está en todos lados. Así que bueno, pues esperemos, ¿no? Que la mayoría de nosotros al momento de estar a lo mejor sufriendo esto, tengamos los canales adecuados para poder erradicar esto. Si estamos teniendo a lo mejor alguna situación que no podemos controlar, pues entonces asistir con los profesionales de la salud, mi querida Alicia, en este caso contigo, que en un ratito más nos darás las redes sociales.